Muy buenas chicos, bienvenidos a Total. Notaréis algo extraño y es que no nos encontramos en nuestro set de grabación habitual. Como ya anuncié, estamos por Hungría, aprovechando para visitar y disfrutar de la ciudad antes de que este fin de semana, más concretamente el sábado y el domingo, esté por el circuito para vivir el Gran Premio de Hungría desde dentro. Tanto hoy como mañana, como también el viernes, el contenido continuará con normalidad, mientras el sábado y el domingo haré algún directillo a mi regreso al hotel para comentar un poco todo lo que acontezca, como lo estoy viviendo ahí desde dentro. También recordar que por Twitter y sobre todo por Instagram voy subiendo mis andanzas por Budapest, que la ciudad está ya vestida de gala, preparada para recibir a la máxima categoría del automovilismo. Pero bueno, vamos a lo que nos atañe en el día de hoy, porque la Fórmula 1 no descansa, no da tregua, y tenemos un vídeo con novedades muy importantes de cara al futuro de la categoría, tanto para lo bueno como para lo malo. Vamos a empezar con lo malo. Recordemos que hace poco menos de un año el equipo Red Bull fue sancionado con 7 millones de dólares y un 10% menos de tiempo en el túnel de viento y simulaciones CFD durante 2023 por superar el límite presupuestario de la temporada 2021 en un 1,6%, lo que equivale a una sanción menor, e incluso tras los análisis exhaustivos llegarían de apartados que poco tuvieron que ver con el rendimiento de su monoplaza. No se beneficiaron directamente, sí seguro, aunque de forma ínfima indirectamente. También fue sancionada Aston Martin con casi medio millón de dólares por infringir el reglamento financiero, aunque en su caso no por superar el límite, no gastaron más de lo permitido, sino por no ajustar correctamente todos sus gastos de acuerdo al reglamento. Una redacción errónea de su informe, algo que tuvieron que revisar en cooperación con la FIA, donde no se encontraron infracciones ni mala fe por parte del equipo de Lawrence Stroll, entendiendo que era el primer año y estas cosas podían suceder, quedándose solo es una multa económica por ello. Esto nos dejó un poco tranquilos, la verdad, al menos ese fue mi caso y el sentir de muchísimos de vosotros, porque cuando el límite de gasto se anunció y se implantó hubo muchas dudas acerca de cómo podían hacerle seguimiento, cómo podían hacer que se cumpliera a rajatabla. Seguro iba a haber algunas zonas grises, como sigue habiendo y la FIA trata de limitar, pero aún así en el resto lo veíamos muy complicado el poder revisarlo exhaustivamente, pensando que los equipos se lo iban a saltar a la torera, pero no, nos demostró que complicado o no, si te pasas te van a pillar. Y aparte del ridículo público y la dañada imagen para tu marca, que es lo peor que le puede pasar a un equipo de Fórmula 1, llegarán sanciones. Dominicali ha advertido que una vez todos se han familiarizado con el reglamento financiero, no hay excusas para no cumplirlo y que las sanciones serán cada vez más duras, menos administrativas y más deportivas para garantizar su cumplimiento. Pues bien, nos acercamos al momento en el que conoceremos las auditorías de las finanzas de los equipos en 2022, ya que va con unos meses de retraso para garantizar su veracidad y exactitud, pudiendo dar el tiempo necesario a los equipos para recopilar toda la información y a la FIA analizar con detenimiento caso por caso, resolviendo las dudas que surjan durante el proceso con los protagonistas. Y ya van saliendo las primeras informaciones sobre ellas. Atención a lo que afirman desde Motorsport en su versión italiana. Habrían 3 equipos que de una u otra forma habrían violado el reglamento financiero. Se desconoce su identidad y la infracción en sí, pero no deberíamos tardar demasiado en conocer nuevos detalles. Y cuadra, me lo creo perfectamente, porque además ya el año pasado conocimos de estas infracciones con rumores antes de que llegara la versión oficial, la oficialidad. Además, con las reacciones de los equipos el año pasado, con hechos, con realidades. Ya nos anticipaban algunas escuderías que el techo de gasto en 2022 se iba a romper, que la sanción a Red Bull no iba a ser la única ni la última. Si tengo que apostar, esto es opinión, no información, diría que 2 tienen muy altas posibilidades de pertenecer a este selecto grupo. Uno es McLaren. El propio Andrea Seidel reconoció que ya se lo habían saltado en 2022 casi a la mitad de la temporada, que les iba a ser prácticamente imposible el cumplirlo, y Red Bull, que Helmut Marko dijo cuando se le impuso su sanción hace un año que 6 equipos, según sus estimaciones, habrían infringido el reglamento financiero en 2022. Estimaciones que serían fallidas. Si se confirma, hablamos aquí de 3, dando a entender que como mínimo estaban muy en el límite, tratando de excusarse con no somos los únicos.
Al final yo tengo una cosa clara, las sanciones que se impongan este año deben ser ejemplares. Cada año que pasa hay menos excusas, tienen claro lo que se puede y no hacer. Si 17 equipos lo han podido hacer, los 3 restantes no tienen defensa alguna. Ya dependerá también, obviamente, como siempre, del grado de infracción, la sanción pertinente. Si es Red Bull, otra vez la repetición sería un agravante. Pero sea quien sea, si quieres que el reglamento financiero se cumpla sin paliativos, que ni se arriesguen a estar justos con él, deben aplicar correctivos económicos, una multa, deportivos, reducción de puntos como mínimo en el Mundial de Constructores y reducción de tiempo en el túnel de viento. Se debe ir escalando, porque ya todas conocen el reglamento más en profundidad. En 2021 era el primer año, y lo conocimos en alrededor de octubre de 2022, que ya estaba prácticamente completada la temporada, no les dio tiempo del todo a hilar fino, no hay una pequeña excusa, pero menos que en 2021, con lo cual hay que agravar las sanciones, y a partir de este año 2023 es que no hay excusas, ya lo conocen y para todas es lo mismo, es igual y deben cumplir. Es una medida que ya ha hecho y va a hacer bien a la Fórmula 1 para tratar de igualar las fuerzas entre los equipos más competitivos que tenían una ventaja económica brutal que les hacía inalcanzables para equipos, ya no hablamos de Haas, ya no hablamos de Williams, de Alfa Romeo, sino por ejemplo de la propia McLaren. Es que Red Bull, es que Mercedes, es que Ferrari gastaban el doble. Es imposible y no creo que sea positivo que se gane a base de talonario. Aquí hay que premiar el buen trabajo. Si todas gastan lo mismo, al final el que debería ganar es el más eficiente, es el que mejores resultados dé con un mismo presupuesto o con un presupuesto al menos parecido para tratar de que haya mayor igualdad de condiciones, tratar de igualar las fuerzas y que prevalezca la calidad humana, tanto de ingenieros como también de pilotos en la pista. Esto ha propiciado que muchos equipos que podrían haber desaparecido, como la Williams, como Haas, hayan podido continuar y hayan podido salir a flote como están saliendo, junto a otros factores obviamente. Además de, por último, muy importante, que haya muchas marcas de nuevo interesadas en tener un equipo en la categoría. Sin este límite presupuestario sería imposible que Andretti intentara entrar a la categoría y sin ese techo presupuestario tampoco Audi se habría interesado por entrar en la Fórmula 1 ni como motorista ni con un equipo propio. Este reglamento financiero está vigente y se debe cumplir. Este año debe ser más duro que el anterior, pero menos que el siguiente, y a partir de ahí trazar una línea infranqueable. Hay que ser más duros además porque la sanción a Red Bull, ellos dicen, y debería ser el caso, según la teoría, que afectará más a finales de 2023 y 2024, porque los desarrollos van con meses de retraso, pero de momento su afectación está siendo nula. Ya veremos en un futuro cercano, como digo, finales de 2023 y 2024. Pero de momento es esto. Habrá que esperar y ver, pero se tea lío en el horizonte. Y vamos a finalizar este vídeo con una buena noticia que nos deje otro sabor de boca. La FIA abrió hace unas semanas un proceso de selección de nuevos equipos en la Fórmula 1, algo que lleva pidiendo el aficionado muchísimo tiempo, para el cual aplicaron varios proyectos, entre los cuales destacaba, como no, el de Andretti Cadillac. Andretti, que lleva persiguiendo muchísimos años el poder estar en la máxima categoría del automovilismo, está como loco por entrar, ha podido cielo y tierra para tener un proyecto lo más convincente, lo más potente posible. Tras analizarlo con detalle, detenidamente, tanto sus recursos económicos como potencial deportivo, quieren evitar a todas luces algo como lo que sucedió en 2010, donde 3 equipos entraron, los cuales en 2017, 7 años más tarde, ninguno existía, todos desaparecieron por el camino, y mientras tanto se arrastraban por las pistas. No debieron entrar en ningún caso. Aquí lo que se busca es, uno, ampliar la parrilla, porque hemos sido muy conscientes en esta época moderna, con un boom de talento en el automovilismo, como muchos pilotos que se lo merecen, se han tenido que quedar sin asiento por falta de oportunidades, pero además, en segundo lugar, que aumente la competitividad y enriquezca la parrilla actual. Para mí, el número ideal de equipos son 12, 24 monoplazas, creo que es un buen término medio, tampoco puedes meter 30 coches en circuitos como Mónaco, como Austria, cualquier clasificación ahí sería un campo de minas, además de restarle valor y protagonismo a los que ya están. La FIA, por suerte, parece que opina lo mismo, y Automotor and Sport anticipa que hay 2 proyectos que van a recibir luz verde, el de Andretti Cadillac y Hightech.
marca que seguro conoceréis los amantes de las categorías soporte de la Fórmula 1, porque es uno de los equipos más protagonistas. Son los dos que habrían cumplido las directrices y convencido a la FIA para su aterrizaje en la categoría. Esto es una noticia tremenda. El primer escollo quedaría eliminado, importante, teniendo en cuenta que hace meses se negaron en banda, con lo cual no había posibilidad de entrada, pero hay un problema, y es que esto no sería para nada definitivo. Necesitarían ambos recibir el visto bueno de la FOM y el resto de escuderías para poder ingresar finalmente en la Fórmula 1. Y todos los equipos, a excepción de Alpine por conveniencia, ya que estaría bastante unido a ellos, y posiblemente McLaren se pueda unir porque Zak Brown quiere explorar el mercado estadounidense y sabe que Andretti sería una gran oportunidad. El resto rechazan nuevos equipos. ¿Por qué? Porque uno, habiendo el mismo dinero o un poquito más a repartir, habrían 2 comensales más, con lo cual las ganancias económicas habrían que repartirlas entre más equipos, serían por tanto menores. El pastel sería el mismo para más personas. Y 2, su licencia, su franquicia de Fórmula 1, por así decirlo, o en la NBA, valdría menos dinero al haber más plazas disponibles, se perdería exclusividad, con lo cual, a no ser que el proyecto o proyectos que entren aporten ya sea capital suficiente para limitar estas pérdidas, tanto directa con el pago de su entrada, como sobre todo hacerlo viable en el tiempo, indirectamente, que su presencia atraiga público y patrocinadores, no entrarían en la Fórmula 1. Lo que se va a hacer es iniciar una nueva negociación para finalmente llegar a una conclusión sobre los proyectos aprobados por la FIA. En esta tesitura veo a Hightech completamente fuera, con muy poquitas opciones de recibir el visto bueno de los demás equipos, también de la FOM. Si entra alguien, va a ser Andretti Cadillac, por tener una gran mega estructura detrás, como es General Motors, por tener un proyecto ambicioso que aumentaría la competitividad de la parrilla, y sobre todo por lo que significa Andretti Cadillac, pudiendo ser una pieza clave en la expansión de la Fórmula 1 y sus respectivos equipos por Estados Unidos, la llave que habrá definitivamente un mercado en auge, trayendo aficionados a un proyecto familiar, que es una institución ahí, y estadounidense 100%. Pilotos estadounidenses que se estrenarían con el equipo, que atraigan aún más aficionados y por ende marcas interesadas en mostrarse. Esto más el montante económico de la entrada, véase 200 millones, aunque quieren llevarlo hasta 600 millones y más allá por el auge del valor de la Fórmula 1 y sus respectivas franquicias, podrían hacer viable la entrada de al menos un equipo de Andretti finalmente, por el valor aportado. Aunque este primer escollo se salte, que es una muy buena, muy importante noticia, todavía quedará una extensa negociación para recibir el sí definitivo, definiendo todos estos puntos comentados para hacer que la entrada de Andretti no perjudique demasiado presentemente a los equipos existentes y sobre todo traiga beneficios de cara al futuro, que yo creo sinceramente que lo haría. Pero bueno, los primeros pasos están completándose con éxito, algo que casi era impensable hace unos meses. Ojalá los demás sigan la misma línea y podamos tener como mínimo un equipo más en la parrilla, más siendo de la talla de lo que Andretti planea construir. No hablamos de un cualquiera que no viene a pasear si ya está. Andretti, si llega a la Fórmula 1, es para ser competitivo, ya lo está demostrando en diferentes categorías, aunque la Fórmula 1 esté como en otro espectro, aunque da mucha seguridad de que sea así. Y todo el mundo de la Fórmula 1 se alegrará porque lo que está padeciendo, lo que está consiguiendo, que le dicen, no, necesitas esto, pues ahí lo tienes. No, necesitas, aquí lo tienes también. Es que lo está dando todo para conseguir una plaza en la Fórmula 1. Realmente se lo merece, creo que aportaría un gran valor, más oportunidades, más variedad, más alternativas. Debería dar lugar a una Fórmula 1 más competitiva. Con lo cual seguiremos empujando para que esto se haga realidad. No serían 24 plazas, pero mejor 22 monoplazas tops, 11 equipos competitivos, 11 equipos competitivos y uno renqueante, uno que esté sufriendo, uno que se está arrastrando por no tener la potencia, no tener la fuerza que se necesita en una Fórmula 1 tan extrema como es la actual, donde ahondándolo todo no es suficiente. Estaremos muy pendientes, pero la FIA estaría muy cerca de anunciarlo oficialmente. Buenas noticias, aunque lamentablemente todavía no sean definitivas. Paso a paso. Recuerdo que en la descripción tendréis el link de F-Total Store, la tienda oficial del canal, donde encontraréis el merchandising de vuestra escudería favorita que queráis. Camisetas, gorras, polos, con licencia de autenticidad y al mejor precio. Enviamos a todo el mundo, seáis del país de donde seáis, así que por eso ni te preocupes, vamos actualizando novedades como las gorras, edición especial de Alonso y Checo Pérez. Próximamente llegarán nuevas reposiciones de stock y novedades, así que estar
pendiente para apoyar a vuestra escudería y piloto favorito con sus propias prendas. También el Instant Gaming, el patrocinador del canal. Cualquier videojuego que necesitéis en formato digital lo tendréis ahí al mejor precio. Y aparte de aprovechar ese precio, apoyaréis el canal comprando desde ahí. Tenéis ofertas que se van renovando día tras día de todas las plataformas, así que echarles un vistazo si os interesa. Y también el link del sorteo que estamos organizando con ellos del videojuego que vosotros elijáis, el que queráis de la tienda, os lo podéis llevar de forma completamente gratuita. Todo lo tenéis por ahí por la descripción. Participar si es que no lo habéis hecho todavía, que estéis esperando. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos. Dejad vuestro like y nos vemos en un próximo vídeo, chicos. Hasta luego.